Hola, estoy acá de vuelta, tan inquieto como siempre. Esta vez quise cambiar un poco el tema porque, bueno, en política colombiana las cosas, el ambiente está bastante caldeado. Pues la situación es un poco complicada por lo que pues tenemos un presidente inepto, básicamente. Y pues entonces la gente está un poco inquieta, bastante inquieta de hecho. Por ende, tal vez no sea una buena idea criticar o burlarse de uribistas y petristas por igual. Así que mejor dejar eso por el momento así. Además, ya estoy cansado de hablar de política colombiana y agarrarme en Twitter. Entonces, decidí cambiar un poco las cosas. En política internacional tampoco hay mucho que decir. Pues Biden está tratando de elevar salarios, que es lo que viene diciendo desde que se posicionó como presidente. Y pues el resto de los países del mundo están batallando con el tema del COVID. Así que bueno, ahí tampoco hay muchas noticias relevantes. Entonces quise aprovechar para tratar temas diferentes que de alguna manera sí pueden estar relacionados con temas de ciencia política. Entonces, por eso es que hoy quiero hablar de esto que yo llamo los grandes misterios de la humanidad, que en realidad tal vez no lo sean tanto. Pues yo no soy científico, soy politólogo, así que no voy a venir a traer argumentos científicos acá sobre estos temas, sino que hay muchos de estos supuestos misterios que se pueden analizar desde un punto de vista, digamos, de las ciencias sociales. Entonces, a eso es a lo que me quiero referir ahora. Voy a empezar con el primero. A ver, ¿qué tenemos para hoy? Según cuenta la leyenda, mucho antes de los albores de la civilización, había un pueblo de tecnología, gobierno y ambiciones imperiales de avanzada. Habitaban una isla península llamada Atlántida, hasta que de pronto fue destruida. ¿Pero existió realmente alguna vez? Pasaron 2300 años desde que esta historia fuera contada por primera vez y todavía la gente continúa buscando pistas sobre la Atlántida y sus misteriosos habitantes. Pues obviamente no voy a poner todo el documental porque si no, pues no termino nunca y además me tocará darle reconocimientos a National Geographic, pero es un muy buen documental de National Geographic sobre la Atlántida. Pero la historia básicamente es que existió esta isla de la cual realmente no se sabe nada y que no se ha encontrado en ninguna parte, que se llama la Atlántida. De hecho, o sea, una de las cosas que más me llama la atención es que el único soporte fuerte que tiene esto es que Platón lo mencionó. Y Platón ni siquiera lo mencionó por decir, uy, miren esa ciudad tan chévere y tan impresionante. No, Platón lo menciona dentro de un diálogo, dentro de uno de sus diálogos, y no lo menciona, digamos, por una experiencia personal, sino que es básicamente un chisme. O sea, Platón lo describe como una idea de Critias, que era su discípulo, quien lo había escuchado de su abuelo, que su abuelo lo había escuchado de Solón, que Solón lo había escuchado de unos sacerdotes egipcios, y así fue como llegó a enterarse de la Atlántida. Es decir, me contó la prima, la tía, la hermana, no sé qué, un teléfono roto, y así fue como se llegó a conocer de la existencia de la Atlántida. No se tiene absolutamente ningún registro, no se sabe absolutamente nada. Eso es todo lo que hay. De ahí en adelante ya empiezan, digamos, unos relatos de ficción impresionantes. Sí deberían considerar, digamos, premios Nobel de literatura para esta capacidad esta creatividad, ¿no? Esta capacidad de creación, porque entonces ya la Atlántida resultó tener puertos espaciales, unos cristales maravillosos, unos cristales que emiten rayos, una tecnología nunca antes vista, la civilización perfecta. Obviamente nada, esto estaba dentro del relato de Platón. Platón básicamente lo que dice es que él escuchó ese chisme solo para demostrar que los habitantes se han vuelto tan pedantes que al final Neptuno los termina castigando y la isla se termina hundiendo. El mar se la tragó. Eso es básicamente todo lo que decía Platón. Ya después entonces sí es que le metieron todas las arandelas de la super ciudad pues megasónica, con una civilización que nunca antes se había visto. Y ahí es donde empieza uno a cuestionarse, porque es que pues una historia, digamos, que tenga tan poco sustento, digamos, en hechos o en algún tipo de evidencia o lo que sea, pues hace muy difícil de ser creíble. En comparación, por ejemplo, hay otra historia, es que igual sitios perdidos y ciudades perdidas hay muchas, pero como para que
quede un poco más claro, digamos, el tema de tener algo basado por lo menos incluso en una idea lógica, hay otra historia de otro continente perdido que, aunque tampoco tiene los estudios científicos necesarios, sí está basada en una idea lógica. Había un geólogo inglés llamado Philip Sclater, pero de hecho no era solo Sclater, sino había un grupo de científicos franceses también que en esos momentos se hicieron una pregunta muy lógica. Resulta que hay una especie de mico que se llama el lemur, que solo se encuentra acá en Madagascar, en esta isla de acá, se llama Madagascar. Eh, Solo se encuentra ahí, pero sus parientes más cercanos o dentro, digamos, de la clasificación taxonómica conocida, la familia más parecida a los lemures se encuentra acá, en India. Entonces, pues la pregunta que a ellos les surgió es cómo es que pues, parientes tan cercanos de los micos estén tan separados y pues no era posible pues que los micos construyeran una balsa y se vinieran hasta acá en la balsa, o que construyeran una balsa y se vinieran hasta acá y luego de ahí emigraron hasta la India. Entonces lo que ellos supusieron es que en algún momento tuvo que haber existido una masa de tierra entre Madagascar y la India, y que ahí pues estaban todos los miquitos, y que en algún momento pues algún tipo de falla geológica hizo que esa masa se hundiera y llamaron a ese continente Lemuria. Los descubrimientos científicos más recientes demuestran que eso no era posible, pero por lo menos esa era una idea lógica. Pues si vamos a hablar de civilizaciones perdidas también, o supuestas civilizaciones perdidas, aunque esta también era una idea un poco absurda, tenemos el continente perdido de Mu, que según un militar inglés, que además, a diferencia de los geólogos de Lemuria, pues era un militar y claramente no tenía muchas bases de formación científica, como que llega a la conclusión de que, en vistas de que había varias civilizaciones antiguas como los primeros japoneses, los egipcios y por acá los mayas, que se comunicaban por medio, que no tenían alfabeto, sino que se comunicaban por medio de pictogramas, entonces que todos debieron haber descendido, digamos, de algún tipo de como de pueblo en común, y que ese pueblo en común era una isla de alguna manera, no sabemos de dónde sacaron el dato lógico, o sea, aparentemente lo hicieron descifrando el lenguaje, un lenguaje desconocido de unas tabletas que encontraron por acá, de una cultura maya, que no sé dónde están la verdad, porque no creo que existan, pero bueno, según ellos habían descifrado las tabletas, y las tabletas hablaban de un supuesto gran continente perdido aquí en la Ñuña, por acá, se llamaba el continente de Mu, que también, al igual que la Atlántida, era pues una civilización inigualable, que básicamente era como el pináculo de la evolución humana, y que en algún momento pues se hundió, y entonces todos los diferentes pueblos antiguos pues se esparcieron por la tierra, lo que pues no logra explicar esa teoría, pues que entre las muchas otras cosas que no logra explicar es porque si todos venían de una misma, como de esa misma isla, pues técnicamente todos deberían hablar el mismo idioma, ¿no? Entonces como que, ¿qué pasó? O sea, cuando la isla se hundió, todos se fueron por su lado y a todos se les olvidó hablar el idioma, o todos dijeron, bueno, vamos a hablar un idioma diferente ahora, nos vamos a inventar un idioma nuevo para comunicarnos entre nosotros. Y así fue como surgieron los diferentes idiomas. Eso pues, obviamente esa teoría nunca lo explica y nunca lo va a explicar, porque de acuerdo con lo que se sabe, ahí tampoco había ningún continente. Y gracias a Dios hoy ya podemos esclarecer todo eso, gracias a la tecnología que tenemos actualmente. Entonces, volviendo al tema de la Atlántida otra vez, aparece este relato de alguna parte, pues de escritores con mucha imaginación, de pues esta super civilización que recibía extraterrestres y que tenía portales interdimensionales y no sé qué más vainas. De hecho, recuerdo que la primera referencia que escuché sobre la Atlántida fue una referencia muy conveniente, porque me estaban hablando del misterio, creo que una profesora estaba en el colegio, y esto fue hace mucho tiempo, como se puede ver, y me estaba hablando sobre el misterio, estaba hablándonos a la clase sobre el misterio del Triángulo de las Bermudas, y entonces la explicación que ella dio era que ahí en el triángulo quedaba la Atlántida, y la Atlántida se hundió, y entonces uno de esos supercristales emisores de rayos y energías pues como que todavía seguía emitiendo, y eso era lo que explicaba
muy convenientemente el misterio del Canal de las Bermudas, con lo cual mata dos pájaros de un solo tiro. O sea, explicaba los dos misterios de una vez. Esa fue la primera referencia que encontré al tema. Obviamente, pues las excavaciones que se han hecho ahí no han encontrado nada, no han mostrado nada, mucho más la existencia de supercristales, de supermáquinas, nada por el estilo. Y bueno, en todo caso, asumiendo que el relato fuera verdadero, ahí quedan muchas dudas. La primera es, aparentemente, eso era una isla. O sea, básicamente las ubicaciones que le ponen al sitio donde no han encontrado nada igual, son ubicaciones rodeadas de agua. Entonces estamos acá en el mapa otra vez. Básicamente las tres grandes ubicaciones que conozco que le tiene Atlántida es una por acá en el mar Mediterráneo, cerca de la isla de Creta, si mal no estoy, más por los lados de Italia. Se me olvidó el nombre de la isla en estos momentos. La otra es por acá, cerca de Portugal, por acá donde están las Azores. Y la otra es acá en el mar Caribe. De hecho, había un supuesto psíquico en los 60 que se llama Edgar Cayce, que supuestamente soñó que se iban a encontrar, que la Atlántida iba a reaparecer muy pronto. Estamos hablando de la década de 1960. Obviamente eso no pasó, pero por la época en la que dijo que iba a reaparecer, se encontraron unas vasijas por acá, unos buzos navegando, pues como lo hacen mucho, sobre todo aquí en el sur de la Florida, navegando por ahí, se encontraron con unas vasijas. Entonces ahí se empezó a decir que era Atlántida. El hecho es que si se puede ver, esas tres ubicaciones pues están rodeadas, o sea, pues son ubicaciones insulares, o sea, son islas, pero no están lejos, digamos, de grandes extensiones de tierra, porque si el sitio hubiera estado por acá como estaba Mu, que uno asume que era por acá, como por acá, pues esto es la Ñoña con Ñoña y usted no tiene nada cerca, entonces pues ahí uno podría decir, bueno, la cosa es diferente, pero aparentemente la Atlántida estaba en sitios cercanos a grandes extensiones de tierra. Entonces la pregunta de ahí es, ok, esta supuesta gran civilización avanzada, súper avanzada, con todos estos portales interdimensionales y sus naves espaciales y demás, no se molestó, digamos, en explorar los sitios que había un poco más allá de su isla. O sea, como que a diferencia de los griegos, de Tales de Mileto y de prácticamente todos los personajes de las demás civilizaciones de la humanidad que alguna vez han visto el agua y se han preguntado qué habrá más allá, aparentemente los atlantes, con su capacidad infinita de desarrollo y con su civilización nunca antes vista, nunca se preguntaron qué habrá más allá del agua, y nunca se molestaron en explorar, digamos, en salir a explorar lo que había más allá. Es muy curioso si se iban a encontrar que Atlántida estaba por acá. O sea, tenían Europa y África ahí a tiro de piedra y ninguno se molestó. Ahora, por ahí alguna vez vi un documental de National Geographic que decía que de pronto estaba acá, que habían encontrado como una especie de ciudad acá y que esa podría ser Atlántida, lo cual sería muy conveniente, digamos, para efectos de la historia de Platón, porque pues obviamente el chisme de Platón hubiera sido más fácil que llegara estando acá, digamos, la ciudad, que estando, pues obviamente si hubiera estado aquí en mitad del Mediterráneo, también habría sido raro que alguna de las culturas que aparecían por acá pues no se lo hubiera topado, ¿no? Pues digo, pero tal vez estando acá hubiera sido más difícil, y estando pues, ¿qué pasó acá? Ahí. Y estando acá en el Mar Caribe, pues bastante complicado, ¿no? Bastante, ¿cómo hacía para llegar la información hasta Egipto? No tengo ni idea. Pero eso es lo que hay. Entonces la primera pregunta es esa. Ninguno de los atlantes se molestó pues en investigar esta supuesta grande civilización que nos daría sopa y seco a todas las demás civilizaciones. No se molestó en investigar cuáles sus alrededores. La geografía como que no les importaba mucho, pero no solo es que no les importaba la geografía, es que lo que me llama la atención es si estamos hablando de una civilización que era insular, que era una civilización que estaba rodeada por agua. Su relación con los barcos era una cosa rara, ¿no? O sea, su relación con el agua, digo, porque primero, supuestamente se los tragó el mar. O sea, esta civilización tan impresionante, llegó un tsunami y se la llevó por delante. Hoy en día, con la tecnología que tenemos hoy en día, por ejemplo, hubo
En 2004 hubo un tsunami aquí en Sri Lanka, en Ceilán, pues que obviamente todo el mundo lo recuerda porque fue un evento muy importante. El momento en que hubo el tsunami acá, pues prácticamente todos nos enteramos. Hasta acá llegó la noticia prácticamente en cuestión de minutos, porque hoy en día tenemos satélites, podemos rastrear absolutamente cualquier tipo de maremoto, de tsunami o de evento marítimo, lo podemos rastrear. Podemos predecirlo, darnos cuenta de dónde viene, cuándo viene, podemos incluso calcular cuándo va a tocar tierra. Pero aparentemente la civilización de los atlantes, que era 3 veces más avanzada que nosotros, pues no tenía ningún tipo de capacidad para predecir este tipo de eventos naturales. Y pues a esta civilización tan avanzada la agarró un maremoto por sorpresa, y tampoco tenían algún tipo de plan de contención. O sea, llama mucho la atención pensar cómo era que estos tipos respondían, digamos, si vivían en una isla ante los eventos naturales, porque imagino que con esa civilización tan avanzada, ese cataclisma que los hundió pues no habría sido el primero. O sea, seguramente habrían tenido que soportar en algún momento de su historia tormentas, maremotos, algún tipo de elevación del nivel del mar, algo, y de alguna manera habrían tenido que lidiar con eso, ¿no? Pues aparentemente pues esta civilización tan avanzada pues no aprendió nada de experiencias pasadas y se la tragó el mar. Y ellos no fueron capaces de darse cuenta de que venía un maremoto a tragárselos. La otra pregunta que me queda con eso es, siendo una civilización también desarrollada por agua, ¿no tenían barcos? O sea, no tenían, si supuestamente tenían portales interdimensionales y tenían naves espaciales y demás, pues no hubo alguien que se molestó como en ver como que esta tabla flota, y de pronto si esta tabla flota en el agua, pues me puedo subir y flotar ahí y estar por encima del agua. A nadie se le ocurrió a esta gran civilización. Y seguido eso, digamos que comían. O sea, entonces, siendo una isla y siendo tan súper avanzados, me imagino que tenían unas técnicas de agricultura y ganadería impresionantes, nunca antes vistas. Pero entonces de pescadería no, ni idea. Porque, o sea, cuando llegó el tsunami, pues los barcos, o sea, nadie se voló en un barco. Aparentemente los agarró tan de sorpresa que, no, es que ni siquiera si los hubiera agarrado de sorpresa, es que no, o sea, no había barcos ahí, o el tsunami agarró los barcos y los acabó todos, o ¿qué pasó ahí? A ver, intento ordenar mis ideas. Estamos hablando de una gran civilización más avanzada de lo que jamás imaginamos, que no pudo ver que venía un tsunami a tragársela, y que no tenía barcos, ni planes de escape, ni ningún tipo de plan de contingencia, ni dejó ningún tipo de sobrevivientes, a pesar de ser una super civilización que estaba en una isla. No sé por qué esa historia, de la forma como la estoy viendo ahora, no tiene mucho sentido. Bueno, y la otra pregunta que me hago es qué tipo de gobierno tenían, porque es que democracia no era, por lo que uno puede leer por los diálogos de Platón. Básicamente tenía un rey, que pues, un reino es lo que era normal en esa época. De hecho, en las edades antiguas, lo primero que vino a formar, digamos, a romper un poco con esta lógica de los reinos, fueron las ciudades-estado griegas, y más tarde, digamos, cuando el Imperio Romano intenta extender eso a todo el imperio, que tenemos la primera noción de lo que sería una república, que obviamente es lo que ha llevado, digamos, a los sistemas democráticos y a los estados-nación que tenemos hoy en día. Pero en esa época eran reinos, y básicamente la Atlántida, esta supuesta civilización que era superior a todas las demás y que tenía una tecnología que nunca antes habíamos visto. No solo pues era incapaz no era muy avanzada en temas de barcos, no era muy avanzada en temas de meteorología, sino que además tampoco pues era muy avanzada en temas de su sistema político. Tenía un rey, y pues si era un reino, lo más seguro era que pues su sucesor fuera elegido por línea de sangre, y eso obviamente tenía todas las implicaciones que tenía para cualquier reino de la antigüedad. La posibilidad de que hubiera un usurpador, pues si estaban en una isla, quién sabe en cuántas guerras pudieron haberse metido, pero pues eso estaba ahí también. Entonces, digamos, no puedo ver tampoco desde ese punto de vista en donde estaba, digamos, lo avanzado de la Atlántida.
Y lo otro que tampoco hace sentido es el tema económico, o sea, no comercian con nadie, no, o sea, que cómo está basada su economía. Aparentemente entonces, obvio, pues no hay registros, debe ser que no lo conocía ninguna civilización, luego, pues obvio, no tenían barcos, pues si no tenían barcos ni para pescar aparentemente, pues con quién iban a comerciar. Y que iban a comerciar, pero es que hay una cosa que es muy curiosa, digamos, en la realidad, digamos, la lógica de la economía, pues el mismo nombre, economía, oikos, o sea, la distribución de lo escaso, parte de una realidad básica, y es que no hay ningún grupo de seres humanos que sea completamente autosuficiente, o sea, que tenga absolutamente todo lo que necesita. Los humanos por naturaleza y considerando la complejidad de las nuevas necesidades que vamos teniendo en la medida en que vamos desarrollándonos tecnológicamente, más aún nos encontramos en completa incapacidad, tanto de manera individual como de manera colectiva, de producir absolutamente todo lo que necesitamos. Y por eso es que el comercio, tanto a nivel internacional como a nivel local, entre ciudades, entre países, entre estados, entre regiones, es tan importante. Y sobre todo también, si miramos por ejemplo el tema gastronómico, pues hay ciertos productos, pongamos por ejemplo el café, no es por ser colombiano, no, pero el café es un excelente producto porque el café no se produce en todas partes, pero sí se toma en todas partes. Entonces pues este tipo de productos, como no se pueden producir en todas partes, pues aquellos que no lo producen lo tienen que importar. Eso es, digamos, es una vaina obvia del comercio, pero pues si estamos hablando de una isla que no comercia con nadie, estoy intentando entender, digamos, o sea, como que tenían esta supuesta civilización completamente avanzada, tenía una oferta muy limitada de bienes y de servicios. A menos que el portal interdimensional, que no sabemos, o sea, es la otra pregunta, ¿no? Entonces, cuando vino el maremoto, nadie se fue por el portal interdimensional, y en el portal, ¿qué había al otro lado del portal interdimensional? O sea, había un universo pues tan rico que aparentemente pues no implicaba, o sea, les ahorraba a esta isla la necesidad de tener que comerciar con civilizaciones, además que, como digo, o sea, si estaban localizados donde estaban localizados, necesariamente ahí tenía que haber una civilización cerca. Y pues, o sea, por medio del portal interdimensional, entonces ya no había necesidad, pues no hay necesidad comercial. Donde, digamos, dónde estaban, esa oferta de bienes y servicios, en dónde quedaba. Ese tema tampoco lo tengo muy claro sobre esta maravillosa civilización de la Atlántida. Vale la pena decir una cosa para cerrar con esto, y es que recientes estudios, digamos, arqueológicos, se han mostrado ciudades hundidas. Entonces encontraron una en la India, han encontrado otra en Japón. Si mal no estoy, han encontrado una cerca a Cuba, en el mar Caribe sí encontraron una ciudad hundida, pero pues obviamente no se ha encontrado ningún portal dimensional, ninguna supernave pues super tecnológica, ni nada por el estilo. Son básicamente ciudades cuya arquitectura es muy parecida a la arquitectura de ciudades de culturas similares que estaban ahí cerca de la época, y que seguramente pues al estar cerca de la costa, si se vieron abocadas a algún tipo de cataclisma natural que no pudieron prever, porque pues obviamente los conocimientos de la época no daban para prever este tipo de cataclismas, y lo más probable es que pues se hayan terminado hundidos con básicamente todos los habitantes. O sea que en síntesis tenemos una supercivilización que estaba en una isla, que aparentemente tenía un portal interdimensional, tenía unos cristales que hacían maravillas y que echaban rayitos, que eran un hub de intercambio extraterrestre, que tenían supernaves espaciales que nadie nunca ha encontrado en ninguna parte, y que además estaban organizados en un reino, que era la forma más básica de organización, político-administrativa que tiene la humanidad, que no comerciaban, que no conocían o no les gustaban los barcos, que además no sabían de meteorología, y que por no saber de meteorología se los terminó comiendo el mar. No sé por qué esa historia me suena a pura... Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, seguir mis redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Y si te gustó mi video, compártelo y no olvides hacer clic en la campanita. Nos vemos en la próxima.